se vio de rodillas sobre la cama, gritándole a Perry cosas horrorosas y dándole puñetazos en el vientre a través de un lío de mantas y sábanas, no se le ocurrió que la casa tuviera algo que ver. Hacía casi 10 años que Hannah vivía en el mismo barrio. Había mirado la casa durante esos 10 años y casi siempre la quiso. Al principio le había parecido agobiante y abrumadora. Estaba situada en una colina no muy alta. Era de ladrillo rojo oscuro con acabados en negro. La pared sur estaba cubierta de hiedra. Las ventanas altas y estrechas reflejaban cualquier clase de luz. A la vuelta de la esquina, Hannah había descubierto con gran sorpresa una casa gemela, cuyo aspecto, por razones que nunca llegó a determinar con certeza, era más acogedora. Alegre y abierta, con sus acabados blancos y un porche amplio y soleado, aparte de una media docena de árboles magníficos. Hannah se sintió extrañamente atraída por la casa de la colina. Oyó su propia voz gritando a Perry, al hombre que más había amado en toda su vida. ¡Te odio! Tú no eres el hombre con el que me casé. No pienso vivir así ni un minuto más. Perry estaba llorando. Ella le había visto llorar antes. Su franqueza emotiva era una de las cosas que más le seducían de él. Pero ahora le repelía como si por un momento se hubiese convertido en un monstruo. ¡Fuerte!, gritó él y le dio un puñetazo en el pecho que la hizo caer de espaldas sobre la cama. Estamos mucho más tranquilos sin ti. Entonces se miraron horrorizados el uno al otro, sintiendo que la casa les rodeaba con su palpable hechizo. Hannah estaba decidida a evitar que su hija Ashley supiera que pasaba algo. Ashley, siempre tan frágil y preciosa, sabía cuando las cosas iban mal, incluso antes de que Hannah se diese cuenta. Las cosas empeoraban con el tiempo. Hannah se daba cuenta de que cada vez hablaba a su hija en un tono más áspero de lo que jamás habría imaginado. Tenía la impresión de que una docena de veces al día hacía daño a su hija en pequeñas dosis sin ser capaz de evitarlo. A medida que las riñas con Perry se hicieron más frecuentes, Hannah empezó a obsesionarse con los recuerdos de su vida anterior al nacimiento de Ashley. Perry y ella vivían solos en la primera casa que tuvieron, una mucho más pequeña que la actual. Fueron sus mejores años, pero a ella se le había metido en la cabeza tener hijos. Lo intentaron durante casi 10 años. Para Hannah no tener hijos era sinónimo de esterilidad, y con el tiempo, dar a luz se convirtió en una de las cosas más importantes de su vida. Y un día quedó embarazada, y 9 frenéticos meses después nació Ashley, el bebé perfecto, la respuesta a todos sus sueños. Ashley era la depositaria del estado de ánimo familiar. Si Perry y Hannah se peleaban al día siguiente, Ashley les cogía de las manos para que hiciesen las paces. Ashley no quería mudarse. Los cambios no le gustaban, le daban miedo. Llegó a decir que ocurriría algo terrible. Pero una vez en la nueva casa, ella fue el miembro de la familia que más parecía disfrutarla. En los días luminosos, cuando el sol entraba a chorros por las ventanas de cristal emplomado, Ashley estaba radiante y bailaba de contento. Y de noche, como la propia casa, ella se encerraba en sí misma. Por fin compraron la casa cuando Perry consiguió vender una serie de cuadros por más dinero del que jamás había imaginado. Así de sencillo. Transcurrió menos de un mes entre que Hannah, sin ninguna convicción, habló por teléfono con el corredor de fincas y se cerró el trato. Todos los trámites se resolvieron con una misteriosa rapidez.
Bastó una sola visita al exterior de la nueva casa para que toda la familia, incluso Ashley, se sintieran inmediatamente a gusto. Fue como si la propia casa, con su elegancia y su energía concentrada, hubiese extendido los brazos para reclamarlos. Hannah comprobó que no era capaz de recordar detalles, pero sí, en cambio, que sintió la atmósfera, la sensación de que no cabía otra posibilidad que obedecer a la reclamación de la casa. No he podido estar en venta tanto tiempo, le dijo a Perry y añadió: es una casa preciosa. El agente de la propiedad, que resultó ser una joven mujer con largas pestañas postizas y ropa cara, sonrió antes de decir: quién sabe, tal vez les esperaba a ustedes. La sensación de plenitud y desahogo que sugería la casa era tan grande que Hannah llegó a sentirse parte de un proceso orgánico. Día tras día, de maneras distintas, sentía que la casa crecía a su alrededor y dentro de ella como una ostra con un grano de arena en su interior. Ella y la casa convertidas progresivamente en algo nuevo y distinto a fuerza de asumir mutuamente aspectos del otro. Tan solo un mes después de la mudanza, Hannah se daba cuenta de que le gritaba a Perry cosas atroces y crueles sin que ella creyese haber tenido intención de hacerlo. Hannah trabajaba de asistente social y tras 10 concienzudos años, ahora veía con repentina claridad que no comprendía la naturaleza humana y que su profesión no era como había pensado. Eso le inquietaba, como si fuera una revelación. Era directora de un programa para enfermos mentales crónicos no recluidos en ninguna institución. Lo más insoportable eran los esquizofrénicos, pues la mayoría de las veces resultaba imposible distinguir a los pacientes del personal. Su psicosis no era más que una elaboración de la forma en que vivía el resto de la gente. Y no obstante, parecerían incapaces de realizar la más simple tarea cotidiana sin llegar vertiginosamente a la convicción de que las cosas no son lo que aparentan. A veces, al volver a casa, le había parecido ver pacientes mirándola desde las sombras que se ceñían a los misteriosos rincones. Sombras tenaces que no desaparecían ni reemplazando todas las bombillas por otras de más vatios. Por sus ojos, su voz y sus manos extendidas parecían seres poseídos, hechizados. Era el mismo aspecto que ahora tenía su marido, el de aquellos que no pueden creer lo que están viendo. Un día, al volver del colegio, Ashley, con sus 8 años, preguntó muy seria a Hannah: ¿hay fantasmas en la casa? ¿Por qué lo preguntas, pequeña? ¿Es que has visto algo? Todas mis amigas dicen que esta casa está embrujada. Parece una casa embrujada. Ashley era una niña dotada de una gran sensibilidad, consciente a tan tierna edad de que las cosas no son lo que aparentan, y sabiendo que no iba a quedarse satisfecha con la explicación simple de que los fantasmas no existen, Hannah optó por una salida práctica. Si una casa está embrujada, es porque en ella andan los espíritus de las personas que la habitaron. Otras personas que, al igual que nosotros, amaban esta casa. De eso no hay que tener ningún miedo, le dijo. Mami, ¿entonces nuestros espíritus andan también por la casa? Pues sí, en cierto modo, le dijo Hannah. Perry era el único miembro de la familia que no fue seducido inmediatamente por la casa. El único que no conseguía encontrar su sitio. La casa era maravillosa, pero había un buen número de reformas que hacer. Y Hannah dio por sentado que esa responsabilidad recaía en Perry. Lo que Hannah no comprendía era por qué se empeñaba en hacerlo todo con tanta prisa. Hacía arreglos en la casa prácticamente todo el tiempo. No sé qué me pasa, pero no puedo ponerme a trabajar hasta que todo esté en su sitio y de momento aún quedan muchos cabos sueltos, decía Perry.
Hannah estaba preocupada. Antes, él era capaz de pintar incluso en condiciones muy adversas. Cuando iban de vacaciones, aún viajando toda la noche, Perry llevaba consigo un caballete y las pinturas y se ponía a trabajar hasta el amanecer. Hannah no se había sentido celosa. Negarle la necesidad de pintar habría sido como rechazar al propio Perry. Ahora era como si algo hubiese cambiado la personalidad de su marido. Comprobó que le daba miedo hablar con él y que últimamente Perry parecía estar siempre enfadado con ella. Hannah despertó en plena noche. A oscuras palpó a ambos lados de la cama. Estaba sola. Se levantó enseguida y salió por la puerta. Del otro lado del vestíbulo se oían los suaves ronquidos de Ashley. El pasillo estaba oscuro como boca de lobo. No había ninguna luz. En toda casa vieja se oyen ruidos. Su anterior domicilio le permitía oír casi todo lo que ocurría en cualquier lugar del edificio. Pero esta parecía superar a la mayoría, pues lo que en ella se oía era silencio. A Hannah no le gustaba que la casa se adueñara de la situación, que amortiguara los ruidos que su familia producía. Al atravesar el vestíbulo, vio un hilo de luz bajo la puerta del estudio. Perry no había entrado en esa habitación desde que se mudaron. La luz no era adecuada y aún no había montado el mueble para guardar las pinturas. Al abrir la puerta, Hannah le vio sentado frente al caballete. Entonces, sintió una momentánea alegría hasta que se dio cuenta de que Perry, provisto de un cuchillo casero, estaba rajando el lienzo. Tenía la mirada fija en la tela mientras le clavaba el cuchillo de arriba a abajo con aire juguetón. Ella se le acercó y él la miró. Su cara tenía unas rayas que ella no recordaba haber visto jamás. Hannah echó un vistazo a aquel desastre de habitación sombría y atiborrada de cajas, tratando de imaginar el resto de la casa, la maravillosa casa de sus sueños. Las imágenes se presentaban borrosas mientras friccionaba los hombros de Perry, quien se encontraba temblando. Llegaba cada noche del trabajo extenuada por el esfuerzo que le exigía hacer que las cosas tuvieran sentido. Llegar a su acogedora casa era para ella un alivio que anhelaba con pasión de amante. Ahora el enrejado principal se abría sin oponer resistencia, aunque se atascaba del otro lado como si estuviera poco dispuesta a dejarla salir. No se atrevió siquiera a comentárselo a Perry porque lo habría arreglado y ella no quería que su marido lo hiciese. Ashley se había convertido en una ama de casa obsesiva. Se pasaba el día dando cera al parquet, pasando al aspirador por la alfombra roja de la escalera. Esa manera de actuar, pensaban sus padres, encajaba con el hecho de que el cuarto de Ashley, un pequeño dormitorio trasero al final de la angosta escalera de caracol, que la gente de la propiedad había calificado de escalera de servicio, hubiera sido probablemente el cuarto de la criada. Cuando Hannah la sorprendía en medio de un exceso de labores domésticas y la traía a su regazo, Ashley no llegaba a mirarla. Se ponía nerviosa, jugueteaba con el pelo o incluso pugnaba por bajarse. Eso no era normal en ella. A Hannah le preocupaba esa forma de comportarse. La sacaba de quicio. Entonces la acosaba a preguntas que la niña contestaba con indiferencia. Un día, Hannah, ante la indiferencia de Ashley, se sintió cegada por la rabia. Sus manos apretaron con fuerza los brazos de la niña hasta que tuvo la certeza de que le estaba haciendo daño. Pero Ashley no se apartó y la madre, para su propia consternación, tampoco soltó a su presa hasta que la cabecita de Ashley se inclinó. Dime qué es lo que pasa. Bruscamente, la niña se volvió hacia ella exclamando: «Mamá, la casa está embrujada y no encuentro a los fantasmas». Hannah, con
habitación. Aprovechando ese brevísimo descuido de su madre, Ashley se soltó, corrió escalera arriba como una histérica y cerró de un portazo su habitación. Seguro que en algún lugar de la casa hay un pasadizo secreto, le dijeron al comprarla. Hannah no le dio ninguna importancia, pero la casa había sido reformada numerosas veces, demasiadas para su gusto. Junto a la escalera que conducía al sótano, había un pequeño desván de 1 metro de hondo que penetraba sin razón aparente en los cimientos y luego quedaba cortado en seco. En un rincón oscuro y hueco del lavadero, Perry había dado con una delgada pared falsa que tenía detrás un espacio vacío y de altura considerable. Debajo de la alfombrilla floreada del cuarto de Ashley había una trampilla hermética cerrada, cuyos bordes estaban tan pulcramente clavados y pintados que resultaba apenas imperceptible. Pero Ashley la había descubierto y no se los dijo hasta que Hannah se fijó en la extraña manera en que su hija colocaba la alfombrilla. Hacía varios días que Hannah no veía a Perry. Se levantaba antes que ella y se metía en cualquier lado haciendo sabe Dios qué cambios en la casa, transformándola hasta que no se pareciese en nada a la casa que ella tanto había codiciado. Su agente había telefoneado 3 veces preguntando por unas obras de encargo. Como Hannah no le encontraba, había tomado el recado. Ella le explicó a Perry lo de la llamada, pero él le gritó que no se metiera en sus cosas. Y a partir de entonces, le dejaba notas que él no contestaba nunca. Un día, Hannah miró a Ashley de reojo. Estaba ojerosa e inquieta. Esto no era vida para su chiquilla. Repentinamente se oyó un fuerte golpe contra la pared del vestíbulo. Ashley saltó de la silla como si le hubiesen dado un bofetón y se echó a llorar. Un rostro tan pálido que Hannah apenas reconocía apareció en el umbral del comedor. Tenía los ojos rosáceos y el pelo sin brillo casi pegado al cráneo. La figura estaba cubierta de polvo. Al aproximarse, Hannah descubrió que era Perry, el hombre de su vida, quien ahora miraba fijamente a su hija mientras apretaba el puño. Hannah pensó que iba a pegarle por primera vez, que la iba a golpear. Él, Perry, que se echaba a temblar cuando Ashley tenía un poco de fiebre. De que el puño flotaba en el aire con vida propia, como si no perteneciera a Perry. Ashley se había levantado y gritaba. De no ser porque Hannah tardó unos momentos en captar lo sucedido, habría ido inmediatamente a abrazar a su preciosa hija para tranquilizarla y ponerla a salvo. Pero era demasiado tarde. Ashley estaba histérica. «Le has hecho daño a la casa», gritó Ashley. «Primero la cambias tanto que no parece la misma, y ahora le haces daño. Y tú también, mamá. Has corrompido las cosas». Hannah se contuvo, rígida como la piedra, con la mano levantada sobre su hija. Pero Ashley ya había salido corriendo hacia la escalera. Hannah lanzó una mirada a Perry. Su cara parecía haberse transformado, por la cual dedujo que su marido estaba de nuevo en casa. Mientras las puertas del piso de arriba se cerraban una tras otra, como siguiendo la trayectoria de la huida de Ashley, su escapada hacía el conjunto que le proporcionaba la casa. Los portazos terminaron al fin, pero no sin que antes Hannah se estremeciera al reparar en que la casa tenía menos puertas que portazos habían sonado.
No pudo dar con Ashley. Vagó día tras día por toda la casa como un fantasma, mirando en todos los escondrijos conocidos y tratando de imaginar dónde podía haber más. Perry estaba desesperado. Se echaba la culpa. ¿Cómo habría hecho el Perry de siempre? Estaba convencido de haber tapiado algunas puertas durante las reformas, pero suponía que Ashley debía haber encontrado la forma de entrar en la casa original. Hannah retiró la alfombrilla del cuarto de su hija e hizo palanca en los bordes de la vieja trampilla, pero seguía perfectamente cerrada. Salió de la casa y en el cielo gris de la noche urbana, que nunca estaba serena, gritó el nombre de su hija. El eco de su voz rebotó hasta extinguirse en las paredes de la casa. Su mujer se desesperaba algunas noches y de nuevo Perry se había ido, pero ahora ella sabía que estaba ocupado buscando a su hija. Podía oírle entrando en las habitaciones, aporreando las paredes, buscando lugares ocultos, pronunciando en voz baja el nombre de la niña. Perry se le ocurrió que tal vez el espejo del cuarto de baño escondía un pasadizo, de modo que los dos juntos emplearon horas enteras tratando de quitarlo. La casa lo tenía fuertemente agarrado, como si formara parte de su propia piel. Después de mucho forcejear, cayeron uno en brazos del otro, sollozando quedamente y mirándose al espejo desde el suelo. A Hannah le pareció que sus imágenes eran demasiado desviadas y pálidas como para ser reales. Dos espíritus malignos que acechaban esta maravillosa mansión y perseguían a la chiquilla que vivía en ella. Al otro lado de la puerta del baño, los sonidos crecían y se extinguían formando una marea en la cual Hannah no podía distinguir esfuerzos por separado. Se quedó escuchando durante muchísimo tiempo. Ahora sí, voy a volverme loca, le decía en voz baja a la casa. Pasó años enteros pronunciando estas palabras por todas las habitaciones. Pero a veces la casa se apaciguaba y había otros sonidos, suaves pisadas y una risa de niña. El sonido de alguien que expresa su felicidad por estar en la casa de sus sueños.